Buenas tardes, soy Verónica Padilla Mendoza y voy a responder de la pregunta de la 1 a la 3. La biología sintética no es solo modificar ADN, sino también iniciar una vida desde cero, esto incluyendo la ingeniería informática con la biología, que se usa para los sistemas biológicos que no existen en la naturaleza. Los impulsores genéticos son los que alteran las leyes de la herencia, es decir, generalmente se tiene una probabilidad del 50% de que se hereden eso, pero los impulsores genéticos hacen que ese 50% aumente un 100%, que si modificamos unos pocos, estos se propagan de manera masiva y de forma rápida. Los riesgos en el medio ambiente es que si esto se usa en una especie, se puede llegar a alterar la cadena de alimentación o llegarse a romper o también destruir por completo ese hábitat. El riesgo en la humanidad es que si se altera genéticamente algo, esto puede llegar a provocar mutaciones y que hagan que los seres vivos evolucionen o se hagan como cepas de esta mutación. Agricultura 4.0 en el sector empresarial, ellas las ven como una optimización para su producción agrícola, esto haciéndola ver un poco más eficiente, rentable y sostenible. Realmente la agricultura 4.0 es la manipulación y el uso de la inteligencia artificial en el sector agroindustrial, que esto lo mantiene bajo un modelo cooperativo. Los riesgos que tiene la agricultura a nivel económico es que los agricultores quedan atrapados en los sistemas del software que se usan para ellos, y el otro es que son los altos costos de la inversión de ellos que esto provoca la exclusión de los pequeños agricultores y esto provoca que las tierras puedan pasar a manos de alguien más. Los riesgos a nivel ambiental son los residuos electrónicos. Uno de ellos es la obsolencia programada de los sensores y los drones, que esto generan toneladas de los desechos tecnológicos. También los monocultivos, que son los algoritmos que suelen optimizarse para los cultivos masivos, que esto dañan la biodiversidad y la rotación de los cultivos. En la salud humana, el uso de estos químicos que se usan como los pesticidas o los herbicidas, que sea tan constante puede llegar a perjudicar los alimentos que llegan a los humanos. Ganadería 4.0. Durante el siglo XX, con la llegada de la automatización y la cuarta revolución industrial, disminuyeron las granjas a nivel mundial un 80%. Porque al llegar estas nuevas tecnologías permitieron que solo una granja industrial manejara miles de animales, esto provocando que los pequeños ganaderos o pequeños productores se forzaran a competir o que sus ganaderías se fueran a la quiebra. Pero realmente la ganadería 4.0 es la utilización de la inteligencia artificial, por ejemplo, en las ordeñadoras robóticas, en los collares que tienen sensores biométricos y en la utilización de una cámara con reconocimiento facial, que en ella se detecta si algún animal tiene alguna enfermedad. Uno de los riesgos a nivel económico es la entrada a este mercado, porque los precios son altísimos para competir con estas tecnologías, esto puede generar la destrucción del negocio familiar. El riesgo a nivel ambiental es que al tener tantos animales concentrados, sus desechos generan gases de metano afectando el medio ambiente. También pueden ser espacios confinados que tienden a ser altamente focos de contaminación. Y en riesgo humano esto puede generar un ambiente zoonótico, que es decir que se pueden contraer enfermedades de animales a humanos. Entonces esto se tiene que controlar mediante el uso de antibióticos para prevenir estos brotes. 4.
La geoingeniería consiste en propuestas tecnológicas e intencionales a gran escala diseñadas para modificar de forma deliberada los ecosistemas como el mar, la tierra y el aire, con el fin de alterar el equilibrio climático global. Se creó con el objetivo de de enfriar el planeta de forma rápida y mitigar los efectos del calentamiento global mediante la absorción de dióxido de carbono y la gestión de la radiación social, como inyectar aerosoles en la estratosfera. ¿Esta definición consiste con la realidad? No, debido a que expertos explican que la realidad no es una solución real, sino un remedio tecnológico, debido a que es una tecnología altamente especulativa, que no ataca ni resuelve las causas reales del cambio climático. Funciona como un mecanismo en un mercado cautivo en las tecnologías. ¿Es viable alcanzar dicho objetivo? No, debido a que en cuestión técnico, ya que es una tecnología teórica y antiadecuada, debido a que apenas se va formando. En cuestión económica, se requiere de inversión gigantescas debido a que se tiene que solucionar el problema desde la raíz, y en cuestión en ambiental es un riesgo de desestabilización en el calentamiento global, debido a que está afectando los recursos naturales y por lo tanto acelera el calentamiento global derivado al dióxido de carbono o el efecto de gas invernadero. 5. Como riesgos ambientales está la manipulación de forma intencional en la radiación solar, ya que puede provocar de forma colateral grandes sequías, episodios de lluvias y un desequilibrio en la biodiversidad y en la agricultura regional, así como el adelgazamiento de capa de ozono, como, como la inyección de aerosoles puede provocar afectaciones y acelerar em, daños en la capa de ozono. Como riesgos económicos está la destrucción de la economía en comunidades rurales y agrícolas debido a los cambios drásticos como la falta de lluvias o inundaciones que pueden destruir cosechas enteras, así como la creación de monopolios, ya que al ser tecnologías patentadas repercute en otras empresas en desarrollo. Un riesgo geopolítico en la geoingeniería carece de un marco regulatorio, ya que las empresas actúan de forma unilateral, de forma regulatoria, que pueden provocar conflictos. 6. La producción del hidrógeno gris se obtiene mediante los combustibles fósiles, principalmente del gas natural, como el metano y el carbono, utilizando vapor a altas temperaturas. Su impacto en el cambio climático es muy alto, derivado a que su proceso de producción no se captura el dióxido de carbono, por lo que se liberan grandes volúmenes de gases de efecto invernadero. En el hidrógeno azul se fabrica exactamente mediante el mismo método del hidrógeno gris, a base de combustibles fósiles, pero con la diferencia que se añade una tecnología que captura y almacena el carbono para atrapar el dióxido de carbono antes de que se libere de la atmósfera. Su impacto es moderadamente alto, debido a que el proceso sigue dependiendo de la extracción del combustible fósil, lo que provoca fugas de metano. El hidrógeno verde se genera mediante un proceso químico llamado electrólisis, que se utiliza una corriente eléctrica
para separar el hidrógeno y el oxígeno presentes en el agua para que se considere verde. La electricidad utilizada debe provenir de fuentes de energía 100% renovables, como solar, hidráulica o eólica. Su impacto en el calentamiento global es nulo o mínimo, debido a que este tipo de hidrógeno, cuya huella de carbono es prácticamente cero en su proceso de producción, ya que no emite gases de efecto invernadero. Yo a continuación le voy a explicar lo que son las preguntas 7, 8 y 9. Como séptima pregunta nos dice un impacto ambiental positivo o un impacto ambiental negativo que se genera si se masifica el uso de motor eléctrico. Como un punto positivo, eliminaría las emisiones de gases de efecto invernadero. Ya al no salir de las tuberías de los automóviles, mejoraría la calidad del aire. Como un punto negativo, la fábrica de estas requieren una alta intensidad de minerales como el litio, el cobalto, el níquel, y estos procesos también consumen mucha agua para su extracción, también con la pérdida de fauna. El otro punto de la pregunta 7, el punto B, nos dice explicar un impacto ambiental positivo y negativo que ocurriría con el motor de hidrógeno. Como positivo, eliminaría por completo las emisiones de gases, y como un punto negativo, al usar este tipo de motor de hidrógeno, se usaría un tipo de hidrógeno que se le dice hidrógeno gris, el cual se obtiene a partir de gas natural. En este método se liberaría contaminantes de CO2 a la atmósfera, y lo cual aumentaría más los efectos invernaderos. Del mismo punto, ahora en el C, nos dice la masificación de este tipo de motores realmente contribuiría a disminuir el calentamiento global y el cambio climático. Sí, no, ¿por qué? No, porque la fabricación de estos motores se necesita el consumo de muchos recursos naturales, y las consecuencias serían aún más severas para el cambio climático. Ahora nos pasamos a la pregunta 8, que nos dice: explica realmente ¿qué es la nanotecnología? La nanotecnología se refiere a la manipulación de la materia a escala milimétrica. Nos pasamos al punto B, que nos dice cuáles son los países que invierten más en su desarrollo. Sería Estados Unidos, Japón, Unión Europea, Alemania, Francia y China. El otro punto sería: tres de sus principales aplicaciones sería en el sector salud, en el sector químico, en el sector de información y comunicaciones. Ahora, en el otro punto sería tres riesgos del uso de la nanotecnología. Primero sería en el impacto en la salud, porque aquí dañaría tanto el ADN como otro tipo de consecuencias, tanto también como en el cerebro. Riesgos éticos y sociales, ya que se puede implementar en el uso de como algún tipo de pastillas, y así tener un control más severo o consecuencias más severas en el salud. Y en el último sería uso en el uso de armas, ya que la nanotecnología podrá modificar aún más y como consecuencia tener más destrucción hacia a las sociedades. Y como última pregunta, en la 9, nos dice: explica dos impactos positivos y dos impactos negativos de las tecnologías digitales del teletrabajo en la vida laboral. El primero, pues, sería mayor flexibilidad, ¿no? Ya que las condiciones de vida permitirían empleos más equilibrados entre responsabilidades laborales y familiares. El otro punto nos dice que sería el otro punto positivo sería un acceso de mercado laboral global, ya que los trabajadores pueden postularse a trabajar en empresas en cualquier parte del mundo sin necesidad, pues, de mudarse. El primer punto negativo sería el riesgo elevado de tener al desconectarse, ya que esto produciría ya menos comunicación al salir sobre la sociedad, y la pérdida de cultura corporativa, ya que esta falta de interacción física cara a cara son los colegas que pueden reducir el sentido de permanencia. Y como último punto de la pregunta 9, nos dice: ¿qué tipo de oficios o profesiones tienen más probabilidad
en que el porcentaje desaparezca a medida de que se incremente el uso de tecnologías de la industria 4.0. El primer sector sería el sector administrativo y de soporte, ya que la probabilidad de desaparición es entre un 80-90%. En los puestos serían auxiliares administrativos, capturistas de datos, porque los softwares ahora automatizados de la robótica y procesos de asistentes virtuales como la IA maneja la entrada de datos, archivos y la gente de manera mucho más rápida y sin errores. El otro sería las operaciones de manufacturera, ya que la probabilidad de desaparición sería entre un 65 a 80%, ya que estos puestos de operadores de maquinaria como ensambladoras, clasificadores y almacenes de conductores de transporte a largo plazo por vehículos autónomos, ya que hoy en día ya se va incorporando estas nuevas tecnologías como en las empresas más con mayor tecnología. Y eso sería todo. Mi nombre es Laila Flores Arriaga. La pregunta 10 dice, explique qué proporción de la población mundial se estima que vivirá de su trabajo remunerado en el futuro y en ese contexto qué propuesta de política social se plantea en países como Alemania, Francia o Suiza para aquellos que serán desempleados. Una de las principales preocupaciones de la cuarta revolución tecnológica es que se desplazarán una gran parte de empleos. Estudios demuestran que aproximadamente el 20% de la población contará con trabajos remunerados estables y el resto de la población tendrá trabajos temporales, precarios o contará con un desempleo debido a la tecnología. ¿Esto por qué ocurre? Porque las empresas, con afán de reducir costos y aumentar la productividad, buscan robots que puedan trabajar 24 horas al día porque no necesitan prestaciones, no necesitan salario, ni prestaciones ni vacaciones. Y esto hace pues que a ellos les genere una mejor rentabilidad y los trabajos pues por esto son desplazados. Ante este escenario, algunos países como son Alemania, Francia y Suiza han debatido una gran propuesta política que se llama Renta Básica Universal o Ingreso Básico Universal. Esta política consiste en que el Estado otorgue una cantidad fija de dinero de una manera periódica a las personas que no cuentan con trabajo, con el afán de cubrir todas sus necesidades básicas y que esto reduzca la pobreza y se siga manteniendo el consumo. Pero existen debates porque algunas personas dicen que esto aumentará los impuestos. La 11 dice, las tecnologías de la industria 4.0 beneficiarán a todas las empresas. Se vislumbra una perspectiva positiva para todo el conjunto de las empresas transnacionales en esta revolución tecnológica, sí o no y por qué, y describa al menos un ejemplo. Las tecnologías de la industria 4.0 no beneficiarán por igual a todas las empresas. ¿Por qué? Las tecnologías prometen aumentar la productividad, reducir costos y mejorar la eficiencia, pero esta implementación requiere una inversión muy grande. ¿Y en qué? En infraestructura digital, en inteligencia artificial, en robots, en centros de datos, y para esto necesitan un personal ampliamente capacitado y sistemas de innovación. Por ello, las empresas que tienen una mayor capacidad económica, que cuentan con más capital, pueden invertir y generar mayores ventajas competitivas. En cambio, muchas empresas que son pequeñas, que no tienen el capital suficiente para invertir, se van rezagando y las demás empresas las desplazan. Además, pues esta revolución tecnológica provoca una fuerte concentración del mercado. Las empresas que dominan los datos, el software y la computación en la nube, pues adquieren un mayor poder económico, desplazando a compañías que no lo tienen. Esto significa que pues la competencia disminuye y aumenta la concentración de riquezas en un reducido de personas. Un ejemplo claro pues es el caso de Kodak. Durante muchos años fue un líder mundial en la fotografía de películas, pero como fue desarrollándose la tecnología, no se pudo adaptar y posteriormente los teléfonos inteligentes como fueron Apple, Google o Samsung, que tienen más rapidez, mejor fotografía, pues aprovecharon esta ventaja tecnológica que tenían y se posicionaron como líderes del mercado. Por ello, esta industria 4.0 no representa una oportunidad igual para todas las empresas. La pregunta 12 dice, el término inteligencia artificial IA es un término adecuado para referirse a las tecnologías digitales de la industria 4.0 y efectivamente la IA aprende sí o no y por qué. Bueno, el término inteligencia artificial es considerado por muchos como exagerado, engañoso o equivocado, debido a que pues estas tecnologías no poseen una inteligencia en el sentido humano. Pues porque la IA no tiene conciencia, no tiene sentimientos, no tiene una comprensión del mundo, ni un razonamiento como lo tiene una persona humana. Lo que realmente hace es que utiliza algoritmos matemáticos y estadísticos para analizar cantidades enormes de datos y encontrar algún patrón que se repita y esto pues generar las respuestas.
Al nosotros decir que la IA aprende, en realidad significa que ajusta sus parámetros internos para que se pueda precisar mejor los resultados que da. Aproximadamente, ¿cuántos trabajadores de datos existen en el mundo y cuáles son las diferencias en el ingreso entre un trabajador del sur global y un trabajador del norte global? Bueno, más de 10 millones de personas son dedicadas al etiquetado, a la revisión y a la clasificación de información utilizada para que se puedan entrenar estas inteligencias artificiales. Estos trabajadores realizan trabajos fundamentales como identificar imágenes, corregir textos y bueno, pues estos en cuanto a la desigualdad en los países desarrollados, pues sí suelen recibir salarios considerablemente más altos y mejores condiciones laborales, en cambio a los países como son Kenia, India, Filipinas o Venezuela, que únicamente les pagan entre 1 y 3 dólares por hora y no tienen ni prestaciones ni estabilidad. ¿Qué efectos negativos ha tenido en la salud de los trabajadores de datos la revisión y etiquetado de contenidos violentos que les asignan las grandes empresas tecnológicas a esos trabajadores y qué acciones están tomando dichos trabajadores para protegerse de estos impactos? Bueno, muchos trabajadores de datos deben revisar diariamente imágenes violentas, contenido violento, asesinatos, abuso infantil, y esto pues les genera problemas de salud mental, ansiedad, depresión, un estrés crónico, insomnio y incluso problemas de estrés postraumático. Pues esto los ha llevado a que se reúnan para generar sindicatos o demandas colectivas. La última inciso dice 2 impactos ambientales que están teniendo el crecimiento del uso de la IA. Uno de ellos pues es el que hay un enorme consumo de electricidad y pues cuando la electricidad proviene de combustibles fósiles también aumentan las emisiones de dióxido de carbono. La otra es el alto impacto al consumo del agua. Los servidores producen grandes cantidades de calor porque son utilizados las 24 horas del día. Al producir grandes cantidades de calor necesitan un sistema de refrigeración para evitar que estas máquinas se sobrecalienten. Estos sistemas pues utilizan millones de litros de agua y esto hace que haya una escasez hídrica en algunas partes.